un enfoque hacia el personal de la salud, pero como decía Nadia al principio, yo creo que nos puede caber a todos, nos puede mandar un mensaje a todos. Entonces vamos a hablar de planeación financiera para profesionales y vamos a ver cómo logramos encajar esto. Listo. Yo creo que todos llegamos en un momento a decir, yo siento que el dinero no me alcanza. ¿Por qué puede ser que el dinero no me alcanza? Yo tengo una hipótesis y es cuánto tiempo utilizamos en administrar nuestras finanzas personales. Tal vez es muy poquito tiempo, mientras que gastamos más tiempo en otro tipo de tareas. Y este tema de administrar poco tiempo las finanzas personales está atado al tecnicismo que tiene alrededor las finanzas personales y que cuando yo soy consciente de la manera en la que utilizo mi dinero, pues me deprimo un poco porque esos gusticos y esos antojos que tengo, pues me hacen tomar malas decisiones financieras y ahí es donde se afecta. Entonces, aquí yo les quiero hacer una primera invitación. Esta primera invitación no es a que ustedes bloqueen todo un día de la semana para hablar de sus finanzas personales, sino que logren identificar un espacio de 15 minutos una vez por semana. Yo digo que es el reto de las 3 canciones. Escojan 3 canciones y escúchenlas una vez por semana y mientras escuchen esa canción, abran un Excel y administren sus finanzas personales. Puede que al principio no les guste el resultado, pero ustedes van a ver cómo con el tiempo esto empieza a mejorar las finanzas y la administración de las finanzas. Yo quiero partir aquí de una reflexión y es ¿por qué razón debo administrar los recursos financieros? ¿Por qué no le hago caso a Diomedes Díaz y me gasto la plata? Pues realmente la necesidad de administrar los recursos financieros tiene que ver con que como humanos adquirimos bienes y servicios. Adquirirlos generalmente tiene un valor monetario asociado. O sea, generalmente cuando yo adquiero cosas, eso tiene un valor monetario asociado y los adquiero por el ingreso que yo recibo, por mi trabajo. El dinero tiene 3 usos. Yo puedo hacer 3 cosas con el dinero. La primera es ahorrar y ahorrar es provisionar ingreso para un pago futuro cierto o incierto. Entonces me voy de vacaciones con mi familia, ahorro o guardo para una provisión. Eso es provisionar. Gastar, y aquí no vamos a hablar si gastar es bueno o malo, pero es cuando yo convierto el ingreso en adquirir un bien o servicio. Eso es gastar. Y viene la más infravalorada de las acciones con el dinero, que es invertir. E invertir es cuando mi dinero trabaja para darme más dinero. En este tema de invertir el espectro es muy grande, porque yo puedo invertir adquiriendo un CDT, yo puedo invertir adquiriendo un seguro de ahorro más con beneficio tributario, puedo invertir comprando una acción, puedo invertir comprando un apartamento. Entonces, esas son el amplio espectro de invertir. Un paradigma que yo quisiera romper hoy es que a veces creemos que solamente pueden invertir las personas adineradas y eh, el tema es que no es solamente de las personas adineradas, sino que lo pueden hacer las personas que tengan capacidad de empezar a invertir. Listo, entonces ahorrar, gastar, invertir, los 3 usos que yo le puedo dar al dinero. Miren que las abuelas dicen o las abuelas decían que hay 4 formas de ser rico. Nacer rico, casarse con una persona rica, ganarse la lotería o ser organizado con los ingresos. De las 4, la que más funciona es ser organizado con los ingresos. Y me voy a detener un segundo en la tercera. ¿Por qué la tercera no funciona? Los juegos de azar. Los juegos de azar están diseñados para generar un efecto psicológico de adicción en el participante. Eso llega a llamarse ludopatía. Y hay universidades que han hecho estudios del comportamiento económico, de la calidad de vida de algunas personas que se ganan la lotería y tienen una calidad de vida inferior a la que tenían al momento de haberse ganado la lotería. ¿Esto por qué? Por 2 razones. Porque se cambió completamente el tren de gastos y adicionalmente porque no se hizo nada en generar más ingresos. ¿Listo? Eso en cuanto a los juegos de azar. Aparecen también otras alternativas fáciles de adquirir dinero, de conseguir dinero, y aquí hay que tener mucho cuidado. Y son estas captadoras ilegales de dinero. Aquí es importante desarrollar el olfato alrededor de estas captadoras ilegales de dinero. Y es primero darme cuenta que no las vigila nadie, o sea, no cuentan con una certificación, un sello que las identifique como vigiladas por la Superintendencia Financiera, eso no existe. Segundo, las rentabilidades que ofrecen son muy grandes, o sea, salidas del mercado, es algo que el mercado no podría entrar a sostener.
Y por último, mi ingreso está condicionado a que entre más gente. Entonces yo gano, pero si pongo 2 personas abajo y si estas 2 personas ponen más personas, eso empieza a parecerse un esquema Ponzi y está científicamente comprobado que los esquemas Ponzi no son sostenibles. A mí me gustaría que ustedes por un momento, si quieren, cierren los ojos mientras yo les digo esta frase, porque es bien interesante, y dice lo siguiente: en el camino de tener una vida financieramente estable, hemos concentrado todo nuestro esfuerzo en conseguir dinero y no nos hemos ocupado nada en aprender a administrar. ¿Cuánto de nuestra vida se va consiguiendo dinero? Una vez lo consigo, ¿cuánto me gasto administrándolo? Y nos vamos a dar cuenta que es muy poco o nada. Algo interesante, yo creo que todos nosotros tenemos unos gastos particulares. Los gastos particulares, quienes tenemos hijos, pagamos listas de útiles. Cuando uno tiene una casa, paga impuestos, seguros, mantenimiento. Pasa igual con los vehículos. Cuando alguien cumple años, hay que darle un regalo, hay que viajar. Y en Navidad los gastos se van al cielo. ¿Qué pasa si nosotros provisionamos el valor de nuestros gastos particulares y calculamos el valor de nuestros gastos adicionales y empezamos a construir una provisión para alcanzarlos? Pensemos que mi número me dio 12 millones de pesos. Yo debería tener cada mes guardar 1 millón de pesos para provisionar esos gastos. Y ahí es donde alguno de ustedes me puede decir: uy, Andrés, pero eso está como difícil porque a mí me sobra mucho mes al final del sueldo. Ok, listo. ¿Qué sucede? Puede que yo no cuente con el 1 millón de pesos para empezar a provisionarlo, pero puedo empezar con 200.000 y voy generando el hábito. ¿Qué sucede? Que así yo no lo esté provisionando, lo estoy haciendo a través del crédito. Y si lo hago a través del crédito, mi número no es 12 millones, sino que mi número puede llegar a ser 15 millones de pesos. ¿Por qué? Por los intereses. Voy a dejarles unas preguntas para que ustedes las respondan mentalmente. Conozco mi ingreso y yo creo que aquí todo el mundo me diría: sí, Andrés, yo sé cuánto me gano. Ok, perfecto. Conozco mis gastos y aquí podrían decirme: sí, yo sé cuánto pago de celular, yo sé cuánto pago de crédito hipotecario, pero sé cuánto pago de entretenimiento, sé cuánto pago de antojos. Y no es que esté mal el entretenimiento y los antojos y la diversión, no, eso está bien, pero si yo voy a llevar mi estado de cuentas, si yo voy a llevar mis finanzas, mi flujo de caja, pues que haya una fila que se llame entretenimiento. Y si esa fila dice 400.000 pesos, me gasto 400.000 y no 500. Porque si me gasto 500, hay 100.000 que estoy tomando de otro valor. Tercera pregunta: ¿cuánto pago de intereses en mis deudas? Yo creo que estamos en un momento de tanto acceso a información bancaria que yo puedo escoger la mejor tarifa para alcanzar mis créditos y no estar pagando el mayor interés. Siguiente pregunta: ¿sé cuál es el valor de mis obligaciones fiscales? Los impuestos. Y es que no puede ser que el secreto mejor guardado del mundo sean mis alivios tributarios. Entonces, qué importante si yo logro optimizar mis impuestos para no tener ese impacto de que esté pagando más impuesto del que debería. Y por último, y no menos importante, conozco mis 3 objetivos financieros principales. O sea, no nos puede pasar a nosotros que andemos por la vida generando CO2, pagando facturas, sin alcanzar metas. Generalmente estas metas tienen un valor monetario asociado, pues identifiquemos cuáles son y veamos cómo lo podemos desarrollar. Entonces, después de ver eso, ustedes pueden hacer un flujo de caja como el que están viendo aquí. Ingrid, que me está acompañando, los puede apoyar en la construcción de ese flujo de caja. Esto viene de un Excel muy sencillo, pues para ver qué estoy invirtiendo, qué dejo para mí, qué estoy gastando, cuál es el crédito, cómo estoy manejando yo esto. Todo lo que vayamos a hablar nosotros de finanzas personales parte de algo que se llama administración del gasto. No importa si yo me gano 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones de pesos. No importa cuánto sea eso. Todo parte de la manera en la que yo administro mis gastos. Me gusta mucho esta frase de Dave Ramsey que ilustra esto y dice: compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta. Entonces, ¿es necesario hacer ese tipo de compras? Se las dejo ahí. ¿Cuáles son tus prioridades? Los seres humanos normalmente funcionamos a través del siguiente raciocinio. Nos pagan, tan pronto nos pagan, pagamos responsabilidades. Después de que nos pagan responsabilidades, tenemos una sensación de abundancia. Y después de esa sensación de abundancia, pues yo empiezo a tomar decisiones emocionales con el dinero. Y esas decisiones emocionales con el dinero es: hoy se pide domicilio, hoy voy y saco
dinero del cajero que no es de mi banco, no importa que hoy me cobren comisión, y después me voy acercando a la siguiente quincena y no tengo un peso y empiezo a extrañar esos 6.000 pesitos que me cobraron de comisión. Ok, ¿cómo hago yo para que esto funcione? Voy a determinar cuál es ese disponible, lo divido entre el número de días y ahí ya sé cuánto puedo gastar cada día. Si de pronto el valor es muy bajo, tengo que empezar por algo, disminuir los costos, disminuir los gastos que tengo asociados a mi ingreso. Vamos a hablar un segundo de algo. Yo no quiero satanizar el financiamiento. El financiamiento es una palanca que nos permite acceder a bienes y servicios. El financiamiento es el crédito. Pero siempre me debo preguntar, ¿es necesario adquirirlo? ¿Puedo pagar las cuotas? Pensemos que la barra azul clara es el precio de lo que yo estoy comprando. Ya la barra de todos los azules, el claro y el cielo, es lo que yo termino pagando porque es el precio más los intereses. Entonces siempre me debo hacer esas preguntas. ¿Es necesario adquirirlo? ¿Puedo pagar las cuotas? Porque nos vamos a encontrar que pueden haber buenas deudas y malas deudas. Una buena deuda puede ser un crédito educativo. Ahí nos quedó repetido, pero es crédito educativo, hipoteca y créditos para emprendimientos. Esos son como las buenas deudas. Las malas deudas o las deudas a las que yo le debo tener cuidado son las tarjetas de crédito. Miren aquí un ejercicio de un avance. Como 160.000 pesos que utilizo en un avance se me convierten en 816.000. Los créditos para vehículo, pero no los tradicionales, sino estos que tienen unas amortizaciones diferentes, donde yo debo esperar un año para pagar. Esos tipos de créditos que tienen tiempos muertos, si yo no tengo ingresos muy altos en algún momento del año, pues van a ser una mala jugada financiera. Y por último, los créditos de consumo. Esos créditos de consumo donde yo digo, listo, sé cuánto debo, pero no sé qué hice la plata. ¿Qué puede ser importante a la hora de administrar las deudas? Yo creo que uno se acuerda de la primera deuda que tuvo y de ahí en adelante tuvo deudas y tuvo deudas y tuvo deudas. Pues qué importante que yo pueda aprender a manejar este tema de deudas. Entonces, para administrar el tema de deudas está el efecto bola de nieve. El efecto bola de nieve consiste en enlistar todas las deudas que yo tengo de la más pequeña a la más grande, pongo enfrente sus pagos mínimos y empiezo a pagar los pagos mínimos de todas, pero a abonar a la más pequeña. Puede que, y esto no lo puede decir una persona experta, dice, no, es mejor el efecto avalancha, donde usted empieza por la de mayor interés, pero una cosa es que yo me despierte con 7 deudas y otra cosa es que yo diga, ya tengo 6 deudas. Entonces, ese efecto psicológico de disminuir las deudas nos puede ayudar en la construcción de una estrategia. Hablábamos ahorita del famoso crédito de consumo. Entonces, en un crédito de consumo, pensemos que a mí me preaprueban 40 millones de pesos. Los seres humanos somos cinturón negro en encontrarle uso a la plata. Entonces, me preaprueban 40 millones de pesos a la módica tasa del 1.1 mes vencido. Entonces, durante 5 años voy a estar pagando muy juicioso 1 millón de pesos. Si yo grafico el negocio, yo recibo 40, el banco recibe 60. ¿Qué pasa si no recibo la llamada millonaria y empiezo yo a regalarme, a aportar para mí? Porque no me gusta cuando utilizamos las palabras esfuerzo y sacrificio relacionadas al ahorro. Y empiezo a guardar para mí 1 millón de pesos. No me llegó la llamada millonaria. Pasados 5 años, voy a tener 65 millones de pesos para disfrutar. Y yo creo que es mejor disfrutar 65 que 40. Y uno dice, 5 años es un jurgo, 5 años es el 2018. Así se las pongo en perspectiva. Entonces, qué importante cuando yo logro administrar esto. Nosotros los seres humanos vamos a tener muchos maestros de planeación financiera. A mí hay uno que me encanta y son las ardillas. Las ardillas son unos muy buenos maestros de planeación financiera. ¿Y por qué? Porque las ardillas se alimentan de bellotas. Entonces, cuando llega la primavera, consiguen muchísimas bellotas y podrían hacer una fiesta de bellotas. Sin embargo, llega el invierno y cuando llega el invierno, las ardillas se van a dar cuenta que pues no hay bellotas y al no tener bellotas, pues tienen que provisionar para sobrevivir. Si la ardilla no provisiona para sobrevivir, desaparece. Algunos mamíferos más grandes que las ardillas, tal vez como nosotros, llega la primavera y nos gastamos todo y llega invierno, que a veces es enero, y no tenemos un solo peso. Bien, ya hablamos un poco de planeación financiera, del manejo de los recursos financieros. Hablemos a ver qué pasa con el futuro. Y me gusta mucho esta frase de Woody Allen que dice, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. El futuro, entonces, hay estudios que dicen que los seres humanos que estamos en el siglo XXI vamos a superar los 100 años de vida. En Colombia la edad para pensionarse para las mujeres es 57 años, para los hombres es 62. Eso nos pone a pensar con esa expectativa de vida
que vamos a vivir el 40% de nuestra vida como jubilados. Entonces, ¿cómo quiero vivir yo esa vida de jubilado? Empezar temprano a planear, pues va a tener un mayor beneficio porque tengo más tiempo para construir. En nuestro país hay dos regímenes de pensión, el público y el privado. Entonces, estos dos regímenes, que son los que me permiten acceder a una pensión, tienen algunas particularidades que se las vamos a compartir. Entonces, en los dos, si trabajo como aporto, si trabajo mediante un contrato laboral, voy a aportar el 16% de mi ingreso mensual, 4% de eso lo aporto yo, 12% el empleador. Si mi contrato es integral, mayor a 13 salarios mínimos legales vigentes, mi base de aporte va a ser el 70% del ingreso. Si soy prestador de servicio, soy una persona independiente, el Estado me va a permitir cotizar sobre el 40% de mi ingreso anual, mensual, perdón. La cotización es igualita en los dos regímenes. ¿Cómo obtengo mi pensión de invalidez? Algo bien importante, cuando uno está cotizando a pensión, está pagando también un seguro previsional que me cubre fallecimiento o invalidez. Si me va a cubrir invalidez, accedo a este seguro si he cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Puede que yo haya renunciado en diciembre, me coge un carro y quedo inválido. En los últimos 3 años coticé 50 semanas, así el último mes no hubiera cotizado, tengo derecho a mi pensión por invalidez. Entonces, para saber el valor, voy a tener en cuenta dos factores. Si la incapacidad está entre el 50 y el 65%, eso lo determina una junta médica, se liquida a partir del 45% del ingreso base de liquidación, más o menos el 45% del salario. Si la incapacidad es mayor al 66%, se liquida a partir del 54%. El segundo factor es que por más tiempo que yo haya llevado, o sea, por más tiempo que yo haya llevado trabajando, pues tengo derecho a unos porcentajes adicionales. De acuerdo con eso, yo, si estoy entre el 50 y el 65% y tengo más de 500 semanas, puedo incluso llegar hasta el 75% de mi pensión. Y en el tema de haber perdido una capacidad del 66%, también voy a tener un factor que me premia, o me premia no, me lleva hasta el 75% de mi ingreso base de cotización. Esa es la forma en la que funciona el seguro provisional. ¿Qué pasa y cómo obtengo una pensión de sobrevivencia? O sea, muere, fallece el afiliado, los beneficiarios de pensión pueden recibirla. ¿Quiénes son? Cónyuge o padres que dependan económicamente de él o hijos menores de 25 años. Requisitos igual al tema de la invalidez, eh, haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años previos a la fecha del fallecimiento. Y la pensión que reciben mis beneficiarios va a ser del 54% y por cada 50 semanas que yo haya trabajado, pueden llegar a ser hasta el 75%. Si no tengo beneficiarios en el régimen público, esos recursos que yo aporté se van a cubrir otras pensiones. Si estoy en el fondo privado, esos recursos se convierten en masa sucesoral, o sea, son recursos que van a recibir las personas que son beneficiarios míos, pero que no clasificaban a pensión, o sea, que mi pensión ya no se podía heredar, y como no se podía heredar, pensemos que yo tuviera hijos de 30 años, o sea, no tienen derecho a pensión, pero sí tendrían derecho a los saldos que yo haya ahorrado. Esa es una diferencia entre el fondo privado y el fondo público. ¿Cómo obtengo pensión por vejez? En el fondo privado, más allá de la edad, es cuando el saldo que tengo ahorrado me permite tener al menos un 110% de un salario mínimo, que es ese valor de una pensión mínima. El cálculo de la mesada, pues para saber cuánto es, lo va a ejecutar un profesional que se llama actuario, y el actuario hace un cálculo a través de la edad de la persona que está cotizando y sus beneficiarios. En el régimen de prima media, que es el régimen público, nos vamos a pensionar, vamos a alcanzar la pensión las mujeres cuando tengan 57 años cumplidos, los hombres cuando tengan 62 años y después de haber cotizado 1.300 semanas. El cálculo de la mesada se hace a partir del momento del ingreso del afiliado de los últimos 10 años. Va a ser un promedio de el aporte que hizo, el salario que reportó en los últimos 10 años. ¿Qué pasa si no alcanzo? Porque puede que yo no alcance a un tema de pensión. En el régimen privado, pues tengo la alternativa de poder acceder a una pensión mínima, que es si tengo 1.150 semanas, y si no logré las semanas, pues me van a devolver mi saldo
con todos los rendimientos que ha tenido, esto ha tenido una rentabilidad histórica del 8% efectivo anual en una figura que se llama devolución de saldos. Mientras que si no alcanzo en el régimen público, pues lo que voy a tener derecho es a una evolución de los aportes que tiene un nombre que se llama indemnización sustitutiva. Aquí quiero hacerles una reflexión. Imagínense que cada uno de ustedes tuviera una máquina de hacer dinero. La cuidarían, le tendrían un seguro, estarían pendientes de la máquina. Bueno, les tenemos una muy buena noticia. Y es que cada uno de nosotros tiene al menos una máquina de hacer dinero en la casa. Somos nosotros. Entonces, si somos nosotros esa máquina de hacer dinero, ¿cómo nos cuidamos? Y es el punto en el que la planeación financiera y la salud se encuentran. Entonces, este tema de que la planeación y la salud se encuentren, tiene que ver que si yo me cuido, pues no voy a tener que enfrentar enfermedades crónicas en un futuro. Y esas enfermedades crónicas en un futuro, pues van a tener costos asociados. Quiero compartir con ustedes los 4 riesgos en perspectiva más altos de fallecer: fumar, presión alta, colesterol alto y obesidad, que en gran medida dependen de mí. Algo interesante, esto no es el fin del mundo. La gráfica que ustedes ven azul es el comportamiento del índice Standard & Poor's 500 y uno ve que hay unas variaciones muy fuertes en 6 momentos en la historia de los últimos 100 años, que fueron la Gran Depresión y la gente dijo es el fin del mundo, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del petróleo, la burbuja.com, que fue cuando se cayeron las empresas de Internet, la gran recesión en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y el coronavirus. Ahorita en el 2020 muchas personas dijeron, no, esto es el fin del mundo. Y financieramente nos dimos cuenta que no era el fin del mundo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que aumenta la demanda de servicios domiciliarios, que el concepto de solidaridad va a cambiar, el teletrabajo va a aumentar exponencialmente, la economía colaborativa se va a imponer, los viajes y eventos masivos van a modificar algunos de sus procedimientos, los controles sanitarios se van a intensificar y vamos a ver cómo aumenta el número de emprendimientos. Nos vamos a encontrar ese nuevo mundo donde vamos a volver a vivir con una confianza sanitaria de mayor valor, donde vamos a preferir las experiencias personalizadas, incluso exclusivas. Y eso sí, muy importante, vamos a ser conscientes de esa planeación a largo plazo, conectados con la naturaleza. Bueno, a todos los graduados de la UDES, a Nadia, muchas gracias por este espacio.